De lo que está pasando en Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa junto a la candidata del correísmo Luisa González se van directamente al balotaje. El próximo 13 de abril ya nos vamos al Ecuador para hablar con César García, a ver cómo está viviendo el día después de lo que fueron las votaciones ayer. César, ¿cómo estás? Bien, Maga, un gusto. Bueno, acá todavía se están contando los votos en la delegación provincial de Pichincha. También hay cerca de un 6% de actas con inconsistencias que en una condición tan reñida como ha significado esta primera vuelta electoral serán fundamentales solo para determinar quién queda primero y quién queda segundo. Aunque obviamente el escenario ya está dado para el balotaje que tú bien lo señalabas, para el impulso y la estrategia política será importante para cada una de las candidaturas llevarse al menos la presea en esta primera vuelta electoral. De momento te debo comentar que tenemos a un Daniel Noboa, presidente candidato, que según las actas escrutadas, que superan el 98%, tiene un 44.28% de los votos válidos frente a Luisa González, que tiene un 43.86%. También destacada la participación de Leonidas Issa, quien corrió por Pachacuti, el máximo líder indígena de la CONAIE en este momento, que sorpresivamente quizás es la nota distinta en estas elecciones que no se esperaba, alcanzó un 5.26%. Además, una asamblea, Maga, que estará dividida en dos colores y de ahí que seguramente tendremos problemas nuevamente para el asunto de la gobernabilidad y llegar a la minoría, a la mayoría simple, que es la que se necesita para aprobar leyes. Qué poca diferencia, ¿no?, entre Daniel Noboa y Luisa González. Un Daniel Noboa que contaba con que iba a salir ganador en esta primera vuelta, pero los números han dado sorpresa, han dejado de hablar, ¿no? Porque en este caso, Luisa González hizo una muy buena carrera presidencial para llegar al día de ayer. Sí, y sobre todo vemos un país muy claramente identificado entre costa y sierra y las dos provincias de la Amazonía en donde gana Luisa González, en donde obviamente el tema de la inseguridad y de las muertes violentas que se han producido sobre todo en esas provincias tendría que ver con una de las lecturas. ¿Por qué se votó por Luisa González en esas provincias? Claro. En la Sierra Central, obviamente, donde hay menor impacto sobre ese factor, se terminaron inclinando y terminó por convencer las ofertas de campaña del presidente candidato, que en esta oportunidad tendrá que pulir cada una de las estrategias al interior de su búnker para encaminarse a lo que será estas elecciones que se van a desarrollar el próximo 13 de abril. Tendremos nuevamente campaña electoral, también el tema del debate que será importante ahora sí con los dos protagonistas de esta contienda. Y además también en este caso ayer Noboa ha suspendido, ¿no?, lo que fue sus declaraciones, no quiso hacerlo en el día de ayer y hoy lo hizo a través de las redes sociales diciendo que hay que seguir luchando. ¿Cuál es el desafío enorme que tiene ahora Daniel Noboa para lo que queda este mes, ¿no?, para lo que será este balotaje el próximo 13 de abril, donde se tiene que afianzar y tiene que captar el voto de aquellos indecisos, ¿no? En este tercer puesto que ha quedado Leonidas Issa, también cómo se va a poner en ese lugar Luisa González para captar a esos ciudadanos que quedan. Claro, y tal vez también captar la cantidad de votos nulos, que fue importantísima, incluso sobrepasando a 14 de los binomios, lo cual da cuenta que hay un gran grupo de ecuatorianos que definitivamente muestran su apatía por la política y que claramente pueden ser grupos objetivos para convencer. Además, las alianzas serán cruciales tanto para Daniel Noboa, que tiene pocos espacios para poder negociar contiendas políticas de izquierda. Por ahí una Andrea González que se ubicó cuarta puede ser una opción, también el mismo Henry Cucalón. Vamos a ver cómo se desarrolla esa posibilidad, pero a la Revolución Ciudadana nada le está dado. También tiene que trabajar mucho para lograr esa alianza tan necesaria en este momento con un Leonidas
ISA, que tiene un interés y un valor electoral fundamental de cara a estas próximas elecciones. Maga, ¿te parece? Vamos a conversar en este momento también con una de las representantes de la misión de observación de la Unión Europea. Ella es Susan Kreutzmann, de nacionalidad alemana, con quien vamos a dialogar al respecto del trabajo importante que han venido desarrollando para la transparencia de este proceso electoral. ¿Cómo te recibió el país, Susan? Primero, ¿qué impresión has podido tener de este proceso electoral? Sí. Quería decir que soy parte de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Somos más o menos 100 observadores de todos los países de la Unión Europea, además de Noruega y de Canadá. Y nosotros estamos presentes en todas las provincias para garantir una cobertura más amplia que todo del proceso electoral, de la campaña hasta el final, hasta la presentación de resultados. Nosotros tenemos un equipo central aquí en Quito y los observadores de corto y largo plazo colectan las informaciones y vamos a mandar para nuestro equipo aquí en Quito. Ustedes enviaron un primer informe, entiendo, ¿no? Pero después de que culmine el proceso vendrá otro con conclusiones. Sí. Mañana el jefe de nuestra misión, Gabriel Mato, de España, un diputado del Parlamento Europeo, va a presentar este informe preliminario. Y después del fin de la observación electoral, más o menos de 4 o 5 semanas, vamos a presentar un informe más profundo, un informe final. Sí. Bueno, había temor porque el Ecuador obviamente tiene un problema de inseguridad y de violencia, sobre todo en muchas de las provincias de la costa. Afortunadamente eso no afectó este día domingo, en donde no se produjeron este tipo de enfrentamientos o amenazas en contra de los candidatos. Yo no tengo informaciones porque nosotros somos el equipo aquí de Pichincha, pero tenemos también un equipo de seguridad que está muy ocupado con nuestra seguridad. Claro. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que tú podrías dar a breves rasgos? Sobre todo por esta posibilidad de que un país pueda recibir a tantas misiones de observación que son fundamentales para garantizar la transparencia, algo que, por ejemplo, en dictaduras como la venezolana no ha sido posible. Nosotros no damos recomendaciones, es la tarea de nuestro jefe de la misión, Gabriel Mato, y mañana vamos a presentar algunas conclusiones del proceso electoral, porque nuestro equipo central de 10 expertos está en país desde diciembre. Bueno, aquí han tenido también acceso al tema de lo que está pasando en el Centro de Procesamiento de Datos. Están observando cómo están trabajando con las actas que tienen inconsistencias. Esto también forma parte del trabajo que ustedes hacen, el poder acceder a este tipo de lugares. Sí, claro. Estamos en contacto con todas las personas que están envolvidas en este proceso electoral y, lógicamente, con el CNE. Y estamos aquí en el CPE también para acompañar este proceso electoral de encuentro. Estamos aquí hasta el final. Susan, bienvenida al Ecuador, esperamos verte pues para la segunda vuelta. Ahí tienen a uno de las integrantes de esta misión de observación de la Unión Europea, que por cierto ha venido después de muchos años acá al Ecuador para poder seguir de cerca este proceso electoral, que será a finis, Maga, para esta segunda vuelta. Los dos candidatos tendrán que hacer muchas cosas para poder ganar ese voto que no les favoreció en la primera vuelta, y de alguna manera también una asamblea que necesitará de esos votos bisagra. Prácticamente algo que sí se ha marcado, Maga, es un cambio en la configuración de las fuerzas políticas en el Ecuador. En la anterior asamblea teníamos un ADN con una representación muy pequeña, un músculo que no representaba básicamente un respaldo para el presidente. Hoy tendrá por encima de los 65 asambleístas, se están peleando voto a voto para ver si ingresa uno más, y casi
con un empate en la cantidad de representantes de la Revolución Ciudadana. Por otra parte, también ha constituido un golpe terrible para uno de los partidos más tradicionales que tiene el Ecuador, el Partido Social Cristiano, que prácticamente desde que se regresó a la democracia nunca había tenido un desempeño tan terrible, con tan solo 4 asambleístas, pero esos 4 votos podían sumar una mayoría que necesita tanto Daniel Noboa como la Revolución Ciudadana de cara a la aprobación de leyes en el legislativo. Otro dato que quería comentarte es que en las circunscripciones del exterior terminó ganando ADN. Tal vez el impacto y el apoyo que está brindando el presidente a aquellos migrantes que están siendo expulsados, sobre todo desde Estados Unidos por parte de la administración Trump, fue una estrategia de campaña que le terminó ayudando, pero tenemos datos importantes de que ganó en Estados Unidos, en España, Italia, también en Alemania, Francia, Canadá, en Argentina, en el Cono Sur, Chile y Colombia. Esto da cuenta de que el trabajo se hizo bien en las circunscripciones del exterior, Maga. Bueno, recordemos cómo se ha presentado, ¿no? Daniel Noboa en la región, con los Estados Unidos, la buena relación con Donald Trump en este caso también hizo que ayude todas estas relaciones internacionales que viene haciendo en este corto tiempo Daniel Noboa. Bueno, hoy se vio reflejado entonces en estas votaciones. Así es, y por otra parte también estamos analizando lo que puede representar una segunda vuelta con el tema de del problema que tiene el presidente con la vicepresidenta Verónica Abad. La pondrá como presidenta en esta oportunidad luego del fallo de la Corte Constitucional. Esa ha sido una de las peticiones que alzó Luisa González al señalar que el presidente tiene que cumplir esta disposición. Él al final de la campaña prácticamente lo hizo solo oficiando, informando a la Asamblea Nacional que iba a la candidatura, pero ahora tendrá que estar mucho más activo, por lo que constituye una segunda vuelta. Tenemos dentro del calendario electoral previsto que el debate se va a realizar el próximo 23 de marzo. Entre los hitos, la campaña electoral comenzará desde el 24 de marzo y finalmente el cierre con el primer simulacro será el 6 de abril. Finalmente tendremos el sufragio de todos los ecuatorianos, del 13.7 que están habilitados para poder votar, el próximo 13 de abril. Poco tiempo y mucho por hacer, Maga. Es verdad. También hay que tener en cuenta, ¿no?, este llamado que hizo Luisa González a la unión de la oposición para este próximo 13 de abril. ¿Cómo va a empezar a trabajar la oposición en contra de Daniel Noboa? ¿Cómo se restablece? ¿Y cómo serán las reuniones con la cabeza ahora de Luisa González? Sí, en la primera, antes de comenzar el proceso de estructuración de las candidaturas, se dio un hito, una convocatoria de las izquierdas, que fue una iniciativa de la propia CONAIE. Esta reunión tuvo lugar en el emblemático Parque del Arbolito, la Casa de la Cultura, en donde paradójicamente no se alcanzó ningún consenso y salieron algunas candidaturas de esa reunión. Ahí estuvo Jimmy Jairala, que fue candidato por su propia lista. También estuvo Jorge Escala de la Unión Popular, que también fue solo, Pedro Granja, que fue muy crítico hacia la postura de la Revolución Ciudadana, y no se logró una alianza. Ahora lo que dijo Isa en una primera reacción es que los votos no son endosables y que primero va a dialogar con las bases para conocer cuál es su postura. Así es la toma de decisiones en el mundo y en el espectro indígena. Posteriormente va a conversar y a plantear el proyecto de país que tiene Pachacuti, y si se logran consensos, que fundamentalmente la línea roja o el nudo crítico entre la RC e ISA y esta postura ha sido siempre el tema del extractivismo, el uso de los recursos naturales, en donde Rafael Correa se ha portado bastante radical y terco al señalar que se necesitan utilizar esos recursos, mientras que la CONAIE piensa que hay otras opciones en donde no se necesitaría usar de esos recursos naturales para poder conseguir el desarrollo. ¿Lograrán superar ese escollo? Eso lo dirá el tiempo y la capacidad de negociación política que tengan
unan estas fuerzas. Claro, porque además lo que plantea Luisa González con ICE en este caso son distintas campañas y distintos proyectos de país también. Esto es algo importante, ¿no? Porque el próximo 13 de abril los ecuatorianos van a decidir realmente cuál va a ser el futuro del Ecuador, cómo quieren que sea a futuro el país. Así es. Por ejemplo, en diferencias establecidas de materia económica, recuerda que Rafael Correa, si bien forma parte de una tendencia progresista, nunca estuvo cerrado, por ejemplo, a la suscripción de acuerdos comerciales. De hecho, durante su administración se logró el acuerdo comercial con la Unión Europea, que fue fundamental para el acceso preferencial de varios de nuestros productos hacia ese gran mercado. Sin embargo, en el caso de la CONAIE, ellos tienen prácticamente una idea de satanizar cualquier tipo de acuerdo comercial que pueda atentar contra los pequeños productores, sobre todo el campo ecuatoriano. Ahora mismo que se está a punto de cerrar un acuerdo comercial con Canadá, se comunicó por parte de la CONAIE su desacuerdo. De tal forma que evidentemente hay una diferenciación entre estas dos visiones, igual hacia el reconocimiento de la condición de pluriculturalidad que tiene el Ecuador. La CONAIE siempre impulsó las escuelas en donde se enseñen de forma bilingüe el quichua y el español, mientras que la opción de la Revolución Ciudadana con la construcción de las escuelas del milenio apuntaba más a una educación masificadora de acceso público, pero que no tomaba en cuenta estas particularidades del mundo indígena que siempre terminan siendo importantes para su pensamiento y su cosmovisión. Ahora también hablemos de lo que fue este gran operativo de seguridad que estuvo rodeado por las distintas partes del Ecuador, donde resultó exitoso, ¿no? En algún punto, pero también hubo detenidos. Sí, Maga, hubo más de 600 citaciones, la mayoría de ellas por el tema de infringir el tema de la ley seca. También acá en el Ecuador, el impago de pensiones alimenticias por parte de los padres a hogares disfuncionales o productos de un divorcio, amerita que se detenga a aquellos que cumplen con esta actividad de la manutención. Si no tienen más allá de 2 pensiones alimenticias cubiertas, se procedió a la detención de los mismos, pero por lo demás no hubo mayores novedades, tan solo una persona de la tercera edad que falleció de forma natural en un recinto en Pascuales, un paro cardíaco. Más allá de eso no se registraron amenazas, tampoco llamadas telefónicas en contra de los candidatos, todo en una paz muy interesante que también debe destacarse dentro de la organización y del desempeño. Ha culminado, ya estamos 10 de febrero, culmina ya, ha culminado ya, estamos con las 12 horas con 50 minutos, el tema del cierre de fronteras, tanto en el norte como en el sur del país. Esta fue una disposición de seguridad implementada por el gobierno nacional. En materia de seguridad, por lo general, tuvimos tranquilidad, un aire democrático acá en el Ecuador. Bien, César, vamos a seguir con todo el análisis y cómo se está dando el minuto a minuto del día después de lo que fueron las presidenciales y camino a este balotaje el próximo 13 de abril.